Quiero que ahí donde está incline su rostro, vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta hora, te bendecimos, entregamos, Señor, este tiempo, te damos, Señor, todo honor y toda gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí y de poder, Señor, disponernos para que tú nos hables. En este momento oramos para que tu paz sea establecida en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo fluya de una manera especial en medio de nosotros, que tu palabra, Señor, pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser y que hoy podamos disfrutar todos de tu gloria y de tu presencia. Señor, que podamos comprender tu palabra, que podamos entenderla completamente y atesorarla en nuestro espíritu. Hoy oramos, Señor, para que tú te manifiestes, Señor, en medio de nosotros. Damos todo el honor y toda la gloria a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Invito a que me acompañe a abrir su Biblia en Miqueas capítulo 5, libro del profeta Miqueas capítulo 5. Versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Lo tiene? Muy seguramente lo encuentra entre Génesis y Apocalipsis. Miqueas capítulo 5. ¿Lo tiene entonces? Es bien importante que lo ubique. No se le pierda la dirección porque después ya no puede llegar. Miqueas capítulo 5 versículo 2, miren lo que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Una profecía que orientaba o indicaba acerca de el Mesías, el Cristo, y que dice de dónde vendría el Mesías. Interesante este verso para empezar a desglosarlo y a entender lo que significan varias de sus palabras. Empezando por Belén. Belén significa casa de pan. De hecho, del hebreo es Bethelem, casa de pan. Efrata es una derivación de Efraín, que significa fructífero. Pero vemos que dice que es una pequeña ciudad o un pequeño lugar para estar entre las familias de Judá. Judá significa alabanza. Dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y fíjese en esta otra palabra: y sus salidas. Esa palabra salidas realmente significa origen. Su origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, cuando miramos este verso, nos indica entonces dónde es el comienzo. El comienzo no es en Belén. El comienzo realmente es en los días de la eternidad. Desde ahí comienza todo. Desde la eternidad el Señor determinó o planeó enviar a su Hijo. Y planeó que este Hijo naciera en Belén. ¿Por qué en Belén? Porque era la ciudad más pequeña de todo Israel. Cuando uno mira un poquito acerca de la historia de Belén, se da cuenta de que Belén ni siquiera se pudiera llamar ciudad, ni siquiera pueblo. Realmente Belén era casi que un caserío
de no más de 8 a 10 familias. Era muy pequeña. Posiblemente su familia sea más grande que Belén. Y por eso dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña, aún dice, para estar entre las familias de Judá. Dice, de ti me saldrá ¿quién? El Señor. Y cuando vemos entonces que de Belén, de esa ciudad tan pequeña, va a salir quien realmente se va a llamar Señor, es decir, el Cristo, preguntémonos, ¿por qué tiene que ser de una ciudad pequeña? Porque realmente el pueblo de Israel esperaba, por supuesto, al Mesías. Pero ¿cómo lo esperaba? Lo esperaba que fuera un príncipe, que saliera de la familia más importante de Israel, que fuera rico, poderoso. Y Dios cambió completamente la estructura y decidió que Jesús naciera en Belén. Ahora, cuando miramos un poquito acerca de todo esto y de lo que nos dicen, por ejemplo, los evangelios, encontramos en uno de los evangelios que nos dice, por ejemplo, lo siguiente: Lucas capítulo 2, verso 4. Lucas capítulo 2, verso 4. Mire lo que dice. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, tenga presente esto porque es bien importante, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces ya aquí Lucas nos da otras referencias interesantes. Primero dice que José, el padre terrenal de Jesús, dice que subió o que viajó de una ciudad a otra, de Nazaret a Belén. Cuando usted mira y se ubica geográficamente en el mapa de Israel, usted se va a dar cuenta de que Nazaret queda al norte, Belén queda al sur. El sur fue el territorio que el Señor le otorgó a la tribu de Judá. Y entre Nazaret y Belén está una ciudad que usted conoce muy bien, Jerusalén. Ahora, Jerusalén se encontraba de Belén simplemente a 10 kilómetros. Pero de Nazaret se encontraba a 3 días de camino. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Ahorita vamos a mirar un gráfico muy interesante que nos va a explicar un poquito lo que significa todo esto. Porque hoy el tema que venimos a entregar es un tema que se llama Camino de Belén. Ojo, Camino de Belén, no camino a Belén. Intencionalmente lo pusimos así. ¿Por qué? Porque no es lo mismo caminar a que decir camino de Belén. Da dos connotaciones muy distintas. Y vamos a entenderlo ahorita. Entonces Lucas nos está diciendo que José viajó desde Nazaret, una ciudad que era parte de Galilea, al norte, hasta la ciudad de David, en tierra de Judea o de Judá, que es la ciudad que se llama, o el lugar que se llama Belén. Entonces, ¿de dónde era José y María? Primero, según esto, de Nazaret. ¿En dónde recibió María la noticia de que había concebido? En Nazaret. Pero resulta que ellos viajaron de Nazaret a la tierra de Judea o de Judá, a la ciudad de Belén, porque de ahí venía José.
Y nos hace la referencia, porque esa es la ciudad ¿de quién? De David. Ahora vámonos a primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Mire lo que dice. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Recuerda lo que leímos en Miqueas 5:2? Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor sobre Israel. No se está refiriendo a David, pero desde este momento el Señor ya estaba preparando a Belén. Entendiendo esto, Belén significa casa de pan, para que a través de esa ciudad o en esa ciudad diera el inicio lo que conocemos como el nacimiento o la natividad, lo que realmente da origen a lo que celebramos en esta época. La Navidad realmente es un cumpleaños o una celebración de un nacimiento, no de cualquiera, de aquel que vino a ser Señor. Ahora entonces miremos que aquí ya nos está haciendo referencia a Belén otra vez. No casualmente David era el hijo menor de Isaí, el más pequeño, el más insignificante, al punto que cuando el profeta llegó a la casa de Isaí, David no estaba. Isaí le presentó a sus hijos, uno a uno fueron desfilando frente al profeta, y el Señor le dijo al profeta: no mires ni a lo alto de su estatura ni a su parecer, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, sino que Jehová mira el corazón. Porque el profeta llegó y vio a Eliab y se impresionó por el porte, por la fuerza. Este tiene porte de rey. Pero el Señor le dijo: no, no es ese. Ni el que sigue, ni el que sigue, ni el que sigue. Y pasaron los 7 y ninguno era. Y yo me imagino que se frustró el profeta. ¿No tienes otro hijo? Ay, sí, ¿verdad? Por allá anda uno pastoreando las ovejas. Mándalo a traer, porque no vamos a sentarnos a la mesa hasta que él venga. Miremos más adelante lo que dice, versículo 3 o 4. Ponle 3, por favor. Siguiente. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Siguiente. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Siguiente. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 8. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este. Sigue. Hizo luego pasar a Sama y dijo: tampoco. 10. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Y 11. ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. 12. Dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Miren, lo que los hombres desprecian es lo que Dios escoge.
Dice, de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo que no es, para que nadie se jacte en su presencia. Entonces nosotros nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos miran. Nosotros lanzamos juicios basados en lo que nuestros ojos miran. Pero dice la Escritura que Dios mira el corazón. Ahora, todo esto es para llevarlo a lo siguiente. Colócame la imagen, Axel, por favor. Vamos a mirar lo que he llamado la parábola de Cristo. Parábola sabemos que es una figura literaria que se usa como una especie de comparación para dar a entender o enseñar una verdad. Pero parábola en geometría es una figura. Esto es una parábola. Entonces no voy a hablar de la parábola de la figura literaria, sino voy a hablar de la parábola figura geométrica, para que entendamos lo siguiente. Y miremos que hay varios elementos. Si miramos de izquierda a derecha, el primer elemento nos muestra un punto de origen. Punto de origen que, de acuerdo a lo que hemos leído, es Nazaret, de donde era José o donde vivían José y María. ¿Qué pasó en Nazaret? Ahí en Nazaret fue anunciado el nacimiento o la concepción de Jesús. ¿Sabe qué significa Nazaret? Nazaret significa vástago, renuevo. Nazaret, al estar al norte, representa al norte la eternidad o la casa del Padre. Pero fíjese muy bien que de Nazaret, ¿a dónde se movió José? A Belén, al sur. Y el sur en la Escritura representa el mundo. ¿En dónde nació Jesús? ¿Nació en el cielo? ¿En dónde nació? Nació en esta tierra. ¿Pero dónde fue anunciado? Regresemos por favor a Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, o como les dije, sus orígenes, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, ¿en dónde se anunció? Nuevamente la imagen, por favor. Entonces se anunció en la eternidad, en Nazaret, donde estaba José y María. De ahí ellos descendieron o fueron o viajaron hasta Belén, que queda al sur. Usted puede buscar en el mapa de Israel y se va a dar cuenta que hasta el día de hoy existe Nazaret y existe Belén. Y Nazaret queda al norte. Luego sigue lo que se conocía antes como territorio samaritano. Recuerda que siempre decía Jesús, me era necesario pasar por Samaria, porque para ir de una región a otra, Samaria era la región que quedaba en el medio. Y luego llega entonces Belén, que representa el sur, que representa el mundo. Belén, de donde estábamos leyendo que iba a salir o que iba a nacer quien iba a ser Señor. Pero no fue anunciado en Belén, fue anunciado desde la eternidad, desde Nazaret. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, Juan 7, 40 al 42. Juan capítulo 7, versos 40 al 42. Mire lo que dice la Escritura. Juan 7, 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta, o es profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Siguiente.
Ok, 42. ¿De Galilea ha de venir el Cristo? Dice, ¿no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces mire que hay una confusión aparente. Los fariseos escuchaban hablar a Jesús y la gente escuchaba hablar a Jesús y decía, wow, este es profeta. Otros con un poquito más de discernimiento dijeron, no, este es el Cristo. Pero como algunos sabían que Jesús creció en Nazaret, Nazaret pertenecía a la región de Galilea, ahí él fue donde creció, ahí fue donde se desarrolló. Dicen, ¿de Galilea podrá salir algo bueno? ¿Acaso no dice la escritura que es de Belén, de donde vendría el Cristo? Miren, hay muchas personas que no saben de dónde vienen ni para dónde van. Y cuando una persona no sabe de dónde viene, mucho menos va a saber para dónde va. Y muchos no sabían ni siquiera de dónde venía Jesús. Querían identificarlo con un lugar geográfico: Nazaret, Belén, Galilea, Judea, desconociendo que detrás de esto hay unas verdades espirituales muy tremendas. Primero, el anuncio no venía de una tierra, venía desde la eternidad. Desde muchos años antes el Señor había profetizado a través de Miqueas, a través de Isaías y a través de otros que el Cristo vendría. Entonces su origen no es ni en Nazaret ni en Belén, su origen es en la eternidad. Pero el problema cuando uno no sabe de dónde viene ni para dónde va, es que ni siquiera sabemos en dónde estamos parados hoy mismo. Y eso es lo que estaba pasando aquí en este relato. Regresemos a la imagen, por favor. Entonces, como no sabían de dónde venía, no lo podían identificar como el Cristo, como el Mesías. Pero fijémonos un pasaje que nos va a dar mucho más entendimiento de esto. Vámonos a Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Y aquí les dejo la imagen en el centro. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siguiente. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces miremos esto. Versículo 5, Axel, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? Cristo Jesús. Siguiente. El cual, siendo en forma de Dios, estaba en la eternidad, en la casa del Padre, en el norte, representado por Nazaret, en donde fue anunciado, en donde también después de que nació en Belén fue y se desarrolló, creció. Esto me habla de que más allá de una región geográfica, Jesús se desarrolló en una intimidad con el Padre. Por eso vamos a ver en Lucas capítulo 2 varios versos que nos van a decir en 2-3 ocasiones que Jesús crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Porque el desarrollo de Jesús no solamente fue un desarrollo físico, sino que fue un desarrollo espiritual al lado de Dios. Lo vemos a la edad de 12 años perdido en el templo. Se le perdió a sus padres. 2 días más tarde lo encontraron. ¿Qué haces en el templo? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces Jesús se desarrolló en una región geográfica llamada Nazaret. Pero la representación de Nazaret, entienda esto, representa el lugar de la casa del Padre, el norte.
significa un vástago, un renuevo. Siguiente, 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo, es decir, no se quedó siendo como Dios, sino que descendió y se hizo en forma de siervo, semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Jesús descendió hasta lo más bajo que cualquiera puede descender. Mire, siendo Dios, bajó a la condición de hombre se hizo siervo, pero de siervo se hizo un malhechor, porque los únicos que mueren en la cruz son malhechores. Él se despojó de todo eso. Entonces, estando arriba, Él descendió. Pero fíjese lo que sigue diciendo, 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué es lo sumo? Lo más alto que exista. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjese, del norte o de la eternidad o de la casa del Padre, Él descendió hasta lo más profundo. Cumplió su propósito. ¿Y qué hizo Dios? Lo volvió a levantar. ¿Estamos entendiendo la parábola? Dice, y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Siguiente, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué leíamos en Miqueas? Que de Belén, Efrata, saldrá uno que será Señor. ¿Lo leíamos o no? Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es Señor. Él no es el genio de la lámpara que tú buscas cuando te da la gana. Él es Señor. Y cuando dice que es Señor es porque todos nosotros nos debemos someter bajo su autoridad, querámoslo o no. Porque llegará el día, quizás tú no te quieras someter hoy, pero llegará el día en que quieras o no te vas a someter, porque Dios ya le dio a Él toda la autoridad y todo el dominio, sobre todo. Pero ¿de dónde salió? De una pequeña ciudad llamada Belén. Aunque su origen no fue en Belén, su origen fue en la eternidad y tenía que regresar a la eternidad. Entonces miremos lo importante de entender todo esto. Ahora miremos lo que dice Juan 16:28 y también nos va a dar más claridad. Juan 16:28. Lo dice el mismo Jesús. Mire lo que dice, ¿salí de dónde? Salí del Padre. ¿Y he venido a dónde? Al mundo. Dejo el mundo otra vez y voy al Padre. Ese camino que trasegó Jesús es el mismo camino que usted y yo debemos andar. Porque usted y yo un día salimos de la casa del Padre. Vinimos a este mundo. Quizás usted no nació en Belén, pero naciste en este mundo. La pregunta es, ¿cómo nos estamos desarrollando en este mundo? ¿Para quedarnos? Por eso los fariseos no entendían. ¿Cómo es posible que éste hable así si es de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de Galilea? ¿Será que podrá salir algo bueno de Colombia? ¿O de México? ¿O de Costa Rica? ¿O de Puerto Rico? ¿Será que puede salir algo bueno de esos lugares?
Muchos podrán decir quizás que no, pero yo veo aquí representación de esos países que me dan a entender que sí salen cosas buenas. Porque de lo vil del mundo y de lo menospreciado Dios hace cosas extraordinarias. Y entonces los fariseos no podían concebir que de Galilea uno hablara como hablaba Jesús, pero ellos desconocían realmente de dónde venía Jesús. Jesús no venía de Galilea, Jesús venía de la eternidad. Ahora le dije que Galilea significa vástago o renuevo, ¿sí o no? Miremos lo que dice Isaías 11:1. Isaías 11:1. Saldrá del tronco de Isaí, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Y de dónde era Isaí? De Belén. Pero ya está hablando de que en él ya hay un vástago en sus raíces, porque ya venía desde antes anunciado. Miremos aún lo que dice el verso 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ese verso 2 nos están indicando la genética de Dios. La genética de Dios. Mire qué tremendo todo lo que podemos encontrar en la Escritura. Ahora, si volvemos entonces a mirar esto, Nazaret, de donde descendió José y María, a Belén, ahí nació Jesús. Pero le dije al inicio, Belén significa casa de pan. Y le dije que el título del tema de hoy es Camino de Belén. Porque le hago la pregunta, ¿se quedó Jesús en Belén? Solo estuvo de paso. Así como usted y yo debemos aprender que en este mundo estamos de paso, porque no somos de este mundo. Usted y yo le pertenecemos a Dios, y desde la eternidad el Señor planeó algo con nosotros. ¿Estamos entendiendo? Ahora, si miramos entonces lo que está diciendo aquí Isaías, que un vástago retoñará de las raíces de Isaí, es decir, ya estaba en él, y sobre él va a reposar todo esto que llamamos la genética de Dios. Vamos a corroborarlo. Colosenses 2:9. Colosenses capítulo 2 versículo 9. Miren lo que dice, porque en él, es decir, en Jesús, habita corporalmente ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. Toda. Miren, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, en otro pasaje dice que Cristo viene a ser cabeza, ¿cierto? Y que la iglesia viene a ser ¿qué? El cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todos nosotros estamos llamados a ser parte de toda esa plenitud. Pero debemos entonces buscar desarrollarnos con las enseñanzas del Padre, no con las enseñanzas de la tierra, sino con las enseñanzas del Padre. Porque esas enseñanzas del Padre son las que al final nos van a regresar o nos van a conducir de regreso
a la casa del Padre. Entonces miremos el camino de regreso. Juan 6:28. Juan 6:28. Dice que entonces dijeron: ¿qué podemos o qué debemos, hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? 31. Nuestros padres, y miren la comparación o la referencia que dan ellos. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Entonces le están preguntando, le están diciendo a Jesús: si realmente tú eres el Cristo, demuéstralo. ¿Qué obra haces? Y entonces le dan una referencia. Mira, nuestros padres comieron en el desierto maná, pan que descendió del cielo. ¿Qué le dije que significaba Belén? Casa de pan. Pero fíjese lo que dice el verso siguiente, 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés del pan del cielo, mas mi Padre os da verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios, miren lo que dice, es aquel que descendió ¿de dónde? Y que da vida al mundo. Entonces, desde la eternidad el Señor dio la provisión para que viniera a ese lugar llamado Belén y verdaderamente hubiera pan. Porque Jesús es el verdadero pan. Fíjese lo que dice el 35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mire, una de las características de Belén, aunque era muy pequeñita a nivel, digamos, de urbanismo, porque eran 8 o 10 casas a lo sumo lo que habían en esa pequeña aldea, lo que sí tenía Belén era tremendos campos de trigo. Si por algo se conoce hasta el día de hoy la región de Belén, es porque están los mejores campos de trigo. Entonces miremos cómo Dios nos habla aún a través de las cosas naturales. Y nos está diciendo: Belén, casa de pan, le hacía falta el verdadero pan. Por eso ellos dijeron: nuestros padres recibieron el pan del cielo en el desierto. Y claro que lo recibieron. Y era un símbolo de lo que había de venir, porque ese maná era un símbolo de Cristo. Y cuando miramos en el desierto, Israel recibió el maná ¿cada cuánto? Todos los días. Todos los días recibía su porción de pan. Miremos lo que dice Mateo 6:33. Mateo capítulo 6, verso 33. Mire lo que dice: mas buscad primeramente ¿qué? Entiéndase esto como el verdadero pan, y todo lo demás será añadido. 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su ¿qué? Afán. Basta cada día su propio mal. Todos los días van a tener afanes. Pero todos los días comemos, ¿sí o no? ¿Qué pasa si usted no come durante 8 o 10 horas? Por lo mínimo le da mal humor.
si es que no le da también gastritis. Pero por lo mínimo estás de mal humor porque tienes hambre y no has comido. Pero todos los días comemos, por más ocupados que estemos, por más afanes que tengamos. Porque todos los días no buscamos el verdadero pan. Por eso, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Es para que podamos encontrar el camino de regreso, porque en Belén no nos podemos quedar. Belén es un lugar de paso, en donde somos alimentados para que podamos tener las fuerzas necesarias para seguir nuestro peregrinaje en la tierra. Belén representa casa de pan, lugar donde el Señor nos alimenta. Pero fíjese lo que sigue diciendo. Vámonos a Juan 6, 67 y 68. Juan capítulo 6, versos 67 y 68. Está hablando Jesús, sigue hablando. Todo ese capítulo 6 es bien tremendo. Jesús está enseñando cosas muy fuertes. Pero llega el momento en donde está hablando Jesús y las palabras que él está hablando son tan duras, tan fuertes que muchos se van. Y mire lo que dice el 67. Dijo entonces Jesús a los 12, a los discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Miren lo que dice el 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mire, si hay algo que podemos entender es que en la Escritura su palabra o la palabra de Dios representa pan. La palabra de Dios representa pan. Miremos Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Y no se preocupe que ya vamos a acabar. Ya les vi la cara de hambre. Versículo 3. Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó ¿con qué? Con maná, pan del cielo, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Pero fíjese lo que dice a continuación: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Porque la palabra de Dios es verdadero pan. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder regresar a la casa del Padre? Comer el verdadero pan. Yo sé que pudiéramos aquí tener una discusión interminable de cuál es el mejor pan del mundo. El mexicano va a decir que el de México, el de Colombia que el de Colombia, el de Puerto Rico que el de Puerto Rico, porque a cada uno nos gusta nuestro propio pan, ¿sí o no? Pero el verdadero y el mejor pan es el que descendió del cielo. Aun cuando el de Colombia sea el más rico, el mejor es el del cielo. Entonces volvamos a esto y vamos terminando. Juan 14, versos 2 y 3. Juan 14, versos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Mire lo que dice Jesús: voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces Jesús vino de la eternidad, nació en el mundo en un lugar llamado Belén,
casa de pan, verdadero pan que descendió del cielo. Pero dice, me voy pues a preparar lugar en la casa de mi Padre. Un lugar para cada uno de nosotros. Para que donde yo estoy vosotros también estéis. Pero para que podamos llegar allá necesitamos saber el camino de regreso. Todos los seres humanos venimos de la eternidad. Todos. El punto es, ¿cuántos vamos a regresar a la casa del Padre? Para poder regresar a la casa del Padre debemos entender el camino de Belén. No el camino de la señora que se llama Belén, sino el camino que Jesús caminó. Siendo Dios, ojo, se despojó de todo. Siendo quienes seamos nosotros, no importa. Hay una condición: tenemos que despojarnos. Porque muchos de nosotros creemos que tenemos la capacidad de llegar al cielo por sí mismos. Tenemos que despojarnos, así como Jesús se despojó, para que en un estado de humillación y de dependencia de Dios podamos reconocer el verdadero pan que descendió del cielo y comamos de él, y podamos entender como lo entendió Pedro y como lo entendieron los discípulos: ¿a quién yo más puedo ir si solo él tiene pan de vida? Usted hoy puede comer el pan más sabroso de la tierra y al rato va a tener otra vez hambre, porque el pan es pura levadura. Pero el verdadero pan nutre, alimenta. Juan 14:6. ¿Qué dice entonces Jesús al final de cuentas? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús nos trazó el camino para que nosotros lo sigamos. Entonces, si alguien dice, yo no sé cómo regresar a la casa del Padre, hay que voltear la mirada para mirar a Jesús, porque Él es el camino. Él le dio el verdadero sentido a Belén, casa de pan, porque nació en esa pequeña aldea que para muchos era desconocida, para simplemente darnos a entender una lección muy importante. El verdadero pan no es el que encontramos en esta tierra. El verdadero y el mejor pan es el que descendió del cielo. Y por eso hablamos de la parábola de Cristo, porque de la eternidad Él bajó, pero regresó. El mismo camino que nosotros debemos seguir, el camino de Belén, porque debemos pasar por Belén, porque en Belén se dio un nacimiento. Terminemos con este verso, Axel. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Miren, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es un nuevo nacimiento. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo.
te es necesario pasar por Belén, nacer ahí. ¿Por qué nacer en Belén? Porque Belén es la casa de pan, y la única forma de nacer de nuevo es comiendo el pan que descendió del cielo, para que comiendo ese pan podamos estar lo suficientemente nutridos y entendidos para reconocer el camino de regreso a la casa del Padre. ¿Está claro? Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te adoramos. Gracias por entregarnos esta enseñanza hoy. Gracias porque tu palabra, Señor, es preciosa. Y yo sé que has impactado muchos corazones hoy, como lo has hecho con el mío. Palabras, Señor, faltarían para describir lo maravillado que estoy siempre cuando tú nos enseñas. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede sellada en lo más profundo de nuestro espíritu. Esta palabra, Señor, que ha sido entregada pueda entenderse completamente, digerirse, que cada uno de nosotros podamos seguir meditando en ella, escudriñando más, entendiendo más. Y hoy te pido, Señor, que acrecientes en cada uno de nosotros el hambre por tu palabra. Que haya un hambre insaciable de tu palabra en cada uno de nosotros. Que queramos buscar tu palabra día tras día tras día. No dejarnos llevar por los afanes, sino que podamos vivir en la paz, entendiendo que todas las cosas serán añadidas cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Señor, hoy estamos en este mundo, en esta tierra, añorando, Señor, poder regresar a casa. Pero sabemos que hay un propósito con el cual tú nos has enviado, así como Cristo tuvo un propósito: darle sentido a Belén, darle sentido a la existencia del ser humano, entregar no solamente su vida, su sangre, su cuerpo, sino entregar la enseñanza para que con ella pudiéramos nosotros encontrar el camino de regreso a casa. Hoy esa palabra, hoy esa enseñanza se convierte en el verdadero pan para nosotros. Señor, ayúdanos a identificar siempre el mejor pan, que tú no nos has puesto para que comamos migajas ni para que comamos pan duro o viejo, sino que siempre hay pan fresco en tu mesa. Siempre hay un pan que nutre, que alimenta. El pan que tú nos das no es un pan lleno de levadura que simplemente es apariencia. El pan que tú nos das es verdadero pan y verdadera comida. Y hoy te damos gracias, Señor, porque en este lugar, que en esta tierra hemos denominado Iglesia Betel, casa de Dios, nunca ha faltado tu pan. Gracias. Gracias porque siempre nos has dado de comer. Y tu comida es verdadera comida, Señor. Hoy entendemos, Señor, la importancia no solamente de saber de dónde venimos, sino también hacia dónde debemos ir. Entender que nuestra existencia, o más bien nuestra eternidad, no es estar en esta tierra, sino que somos peregrinos en este mundo. Mientras estemos en esta tierra, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a vivir tu palabra, para que podamos ir siguiendo el camino que Cristo caminó,
porque como Él mismo lo dijo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y al final es el único que nos puede llevar a la casa del Padre. Hoy te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos, y te damos todo honor y toda gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.